Buenos días desde Cultura, Territorios y Tesoros. Hoy traemos a colación una publicación de la editorial Anaya Turing que se llama Guía del Madrid de la Movida, cuyos autores son Jesús Ordovás y Patricia Godés. Una publicación con un interesante contenido en formato texto, pero no menos interesante la parte de fotografía que aporta. Madrid es uno de los grandes destinos turísticos europeos por su historia, sus museos, sus monumentos, sus tiendas y sus bares y restaurantes. Y para quienes buscan itinerarios fuera de lo habitual, Madrid ofrece uno muy singular, la Ruta de la Movida. Entre 1980 y 1989, los madrileños y las madrileñas, músicos, dandis, gays, punkies, heavies y toda una miríada de especímenes, a cada cual más colorista y atrevido, salieron a la calle dispuestos a hacer la suya, a sacar las fiestas de los salones y la música de las catacumbas. Los padres les dejaron, los políticos les jalearon y los negocios les abrieron sus puertas. Esos años de diversión y libertad han dejado su propio rastro de recuerdos, anécdotas y mitos. Rocola, Cesepe, Almodóvar, Madrid me mata. Recorrer los escenarios de la movida nos permitirá visitar rincones de la ciudad que generalmente quedan fuera de las guías, cada cual con su encanto, con su vida propia, con su oferta de consumo, de cultura y de ocio, y además estamos seguros de que, conociendo la historia de esos espacios singulares, se puede comprender mucho mejor las vivencias de aquella juventud desatada, entender sus trayectorias y en última instancia disfrutar más a fondo con sus creaciones y hallazgos. Hay que recordar que estamos hablando de años de protestas estudiantiles contra el régimen franquista, alentadas por los acontecimientos del mayo del 68 francés, que puso en jaque tanto al sistema capitalista como al comunista en países como Estados Unidos o Checoslovaquia. En la Universidad Complutense de Madrid todos los días había manifestaciones que acababan con varios detenidos y contusionados, y los detenidos a veces eran torturados por la policía política y acababan en la cárcel después de pasar por consejos de guerra, acusados de enfrentarse a las fuerzas del orden. La movida llegó de manos del escritor Francisco Umbral, quien empezó a utilizar el término en sus artículos del diario El País para hablar de esos grupos de pop y rock que en los primeros años 80 aparecían en algunas salas de Madrid y reunían a su alrededor a fotógrafos, periodistas, pintores, modistas, diseñadores y cineastas, creando un ambiente novedoso y festivo que rápidamente contagió a toda la ciudad y al resto de España a través de la prensa, la radio y de famosos programas de televisión como La Edad de Oro. Uno de los barrios o de las zonas de Madrid mencionada en este libro es La Lipa, Las Ventas y el barrio de la Concepción. Vamos a hacer hoy un recordatorio sobre esta zona, sobre la movida en esta zona. En La Lipa nací y Ventas es mi reino, cantaba Burning en su primer disco dedicado a Madrid. El grupo de La Lipa era el perfecto ejemplo del tipo de jóvenes nacidos en los barrios que se habían construido en los años 60, en los que antes eran descampados, y que empezaban a darse a conocer en el mundo del rock cuando en los periódicos y revistas musicales ya se hablaba de la movida madrileña. Eran hijos de familias andaluzas o extremeñas que habían venido a Madrid a buscarse la vida trabajando en la construcción o en las fábricas que se estaban asentando en la periferia de la capital,
Ventas era el más allá, todavía no se había construido la M30 y la calle de Alcalá, que nace en la Puerta del Sol y atraviesa medio Madrid pasando por Cibeles, la Puerta de Alcalá, Goya, Manuel Becerra y dejando a un lado la Plaza de Toros, acababa en Ventas. El resto del recorrido de lo que ahora es la continuación de la calle de Alcalá era la carretera de Aragón, que llegaba hasta la carretera de Barcelona. En los alrededores del puente de Ventas se empezaron a construir casas bajas, tiendas y un mercado. Para los madrileños ir a Ventas era como hacer una excursión, aunque no hacía falta llevar la tortilla y la botella de vino porque había muchos bares y tabernas. La gente iba a las ventas, hubiera corrida de toros o no, a pasar la tarde en los alrededores del arroyo Abroñigal, donde se montaban juergas en plena calle con músicos ambulantes, vendedores de comida y baratijas. De vez en cuando la multitud dejaba pasar los coches fúnebres en que se encaminaban hacia el cercano cementerio de la Almudena y seguían bailando, cantando aquello de el muerto al hoyo y el vivo al bollo. En 1978 los Burning le dijeron al legendario fotógrafo Mario Pacheco que les hiciera las fotos para su LP Madrid en la puerta del cementerio. Una imagen muy rollingstoniana, al mismo tiempo muy barrio bajera. La Lipa vivía olvidada de la mano de Dios y del ayuntamiento, pero tenía su orgullo de barrio y sus héroes, como Jim Dinamita, inmortalizado en el disco Madrid. Al otro lado de la calle de Alcalá, el constructor Banús había levantado el barrio de la Concepción con mano de obra barata, presos políticos al parecer, y aparecieron colegios de curas y monjas para enseñar buenas costumbres a los jóvenes, pero los bares con música de rocolas y las mezclas de soldados americanos con chicas de alterne le daban un aire a lo Miami Beach sui generis. Ambos mundos, la margen izquierda de la calle Alcalá con sus puticlubs, cines y salas de concierto heavies como la Canciller, y la derecha con sus bares locales de ensayo, discotecas como la Argentina de San Blas y sus pandillas rockeras se encontraban en Quintana y Pueblo Nuevo, ya en los límites de la ciudad lineal que da nombre al distrito. Un ambiente muy interesante y variopinto del que saldrían grupos de rock, Banana, Tequila, Radio Futura, un poquito de todo, Alphaville, actores y actrices como Gloria Muñoz, Santiago Ramos, Nereida Bonmatí, Pilar y Medio, escritores y directores de teatro como Fermín Cabal, Tato Cabal, Guillermo Heras, cineastas como Antonio del Real, DJs y fotógrafos como DJ Floro, que destacarían en los años 80 con sus discos, sus películas, sus libros, sus obras de teatro o sus fotografías. Bien, pues nosotros vamos a mencionar o a recordar dos espacios del barrio de la Concepción mencionados en esta publicación, que son la Sala Canciller y los Rafaeles. La Sala Canciller estaba situada en la ampliación del barrio de la Concepción, donde Pedro Almodóvar rodó en 1984 buena parte de la película ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pronto se convirtió en la Sala Heavy de Madrid. La programación la llevaba el locutor de radio Marino García, y en ese sótano del cine Canciller tocaron bandas españolas como Asfalto, Platero y tú, Extremoduro, Obús, Bella Bestia, Escapo Barricada, e internacionales como Iron Maiden, John Mayall, The Black Crowes, AC/DC o Def Leppard. E incluso la banda punk norteamericana más legendaria, Ramones, tocaron 2 noches seguidas en 1993. Los viernes, sábados y domingos pasaban por allí unas 1.500 personas, gente joven con chupas de cuero, pantalones vaqueros y melenas, algo que no le gustaba a una vecindad de clase media que hizo todo lo posible para que se cerrara. Los vecinos, según el ayuntamiento, se quejaban del ruido, de la gente que orinaba en la calle y los portales o de los gritos y gamberradas a altas horas de la noche todos los días de la semana. Y en el cercano Parque del Calero quedaba un rastro de litronas junto a los bancos que asustaban a las familias y a los fieles que iban a rezar a la iglesia. Los curas también protestaron. Así que sufrió varios cierres y el último en 1995 fue definitivo. Aunque en marzo de 1998 la revista Todas las Novedades publicaba una crónica
de los conciertos de Volcot y Cascarrabias, y en mayo una de los Planetas presentó su LP una semana en el motor de un autobús, pero el Canci, como se conocía popularmente a la sala, se había trasladado a San Blas, al local que antes ocupaba la Sala Argentina, que también cerró poco después. La discoteca Canciller de la calle Alcalde López Casero hoy día está tapiada y sigue ahí, aunque cerrado sin herida. Probablemente convertido ya, tal vez, en un centro comercial, o que quizás sea ese su futuro. El otro espacio que queremos mencionar son los Rafaeles, en la avenida Donostiarra, al borde de la M30 que comunica con la Plaza de Toros de las Ventas. Escondida en el patio trasero de la avenida Donostiarra había una freiduría de pescadito fresco comprado en el vecino mercado de Canillas con el nombre de Los Rafaeles, propiedad de Enrique Cortés, hijo de Morenito de Jerez. Allí se reunían cantaores, guitarristas, bailadoras y bailadores como Antonio Gades, que iba con Marisol a participar en las fiestas que montaban Camarón, Enrique Morente, y los escritores Caballero Bonal y José María Velázquez Gaztelu, dos grandes divulgadores del flamenco, entre otros muchos famosos. Y los días que había corrida no era raro ver a los toreros Curro Romero o Rafael de Paula. En la calle principal estaba la casa de los Ordera. Allí vivían Manuel Soto y su mujer Rafaela con sus 7 hijos y su sobrino José Mercé. Muy cerca de ellos, en la calle Virgen de Lourdes, también vivían Juan Peña Librijano y Charo Cortés. Y en otros pisos del barrio, Lolita Ortega, El Guito, La Bronce, El Elegante, Adela La Chaqueta o Macarrita de Jerez. Y todos ellos iban a beber, comer, bailar, cantar y charlar a los Rafaeles hasta bien entrados los años 90. Hasta aquí nuestro pequeño homenaje a este barrio o estos barrios de Madrid y a estos locales vinculados a la movida madrileña.